Muy buen día, queridos hermanos, y bienvenidos a un nuevo Reavivados por su palabra. El día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 14 del libro de Mateo. Es un libro que nos muestra tres escenas. La primera de ellas es una escena dolorosa por la muerte del profeta. Juan el Bautista, aquel que había preparado el camino del Señor, muere de una forma dolorosa e injusta. El capítulo nos señala en el versículo 6 que en medio de una celebración, la hija de Herodisa, influenciada por su madre en base a una promesa que le hace el rey, pide al rey la cabeza del profeta. El versículo 9 dice que el rey se entristece, mas por causa del juramento y de los que estaban sentados con él en la mesa, mandó a que se la diesen. Juan el Bautista había denunciado los pecados del rey y por eso estaba detenido. No estaba detenido por un mal actuar. Él no era un delincuente, pero estaba preso y termina su vida de esta forma. ¿Cómo es posible? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué el Señor permite que esto ocurra? Bueno, hay respuestas que quizás no podremos obtener en este momento. Pero en la vida de Juan y esta escena en particular nos demuestra que los hijos de Dios podremos pasar por esta experiencia. Que aún la muerte en esta tierra es una posibilidad. Lo que también es una certeza es que tenemos una promesa de que podremos vivir por la eternidad cuando nuestro actuar es como la de Juan el Bautista. Aunque pasó por el dolor, pasó por el sufrimiento, por la angustia, por la soledad, sí, a él le tocó llevar la gran tarea de preparar el camino de nuestro Señor. Puede ser que tú, hermano, en este momento estés pasando por la dificultad y no estés entendiendo por qué está ocurriendo esto. Bueno, no eres el único que ha vivido esto, hermano, pero lo importante está en que en este momento de dificultad tú puedes arrodillarte y puedes buscar al Señor en oración porque el Señor estará ahí para tu necesidad. Posterior a esto nos encontramos con una escena que demuestra el milagro de la vida de Cristo en esta tierra. Los discípulos, en medio de la razón y la lógica humana, ven una multitud de 5.000 hombres, más mujeres y niños, y no hay cómo alimentarlos. El versículo 16 dice: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer, dice el Señor. Y ellos le dicen: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Esos 5 panes y 2 peces, una historia conocida por todos, son el símbolo de aquella multiplicación que el Señor puede hacer de tus necesidades. No hay bienes materiales que puedan estar limitados para el poder milagroso del Señor. El punto en esta historia, más allá de la multiplicación del alimento, es el poder maravilloso de Cristo Jesús. Esa multitud tenía que dispersarse. El Señor manda que sus discípulos tomen la barca y se adentren al mar. Pero empieza la tormenta. El Señor mira a lo lejos a sus discípulos, sufrir, angustiados, porque estar lejos del Señor implica estar en una tormenta. Cuando Él se acerca hacia ellos, los discípulos primero se asustan porque piensan que es un fantasma, pero al reconocerlo, el ímpetu de Pedro lo lleva a pedirle: Señor, quiero seguirte, déjame ir hacia ti. Los versículos 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero el viento fuerte provocó que él tuviera miedo y se comenzó a hundir, diciendo: Señor, sálvame. Esas palabras angustiosas que emite Pedro son las palabras que tú y yo debemos repetir a diario. Señor, sálvame, sálvame de esta tormenta. Señor, me estoy hundiendo. Porque ¿saben cuál es la respuesta del Señor? El versículo 31 dice: y al instante Jesús
extendió su mano, tragó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acuérdate que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso que quita todos los problemas que puedas tener en tu vida. Él te salva. No dudes, hermano. Que tengas un bendecido día y que el Señor te acompañe.